Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Qué bueno que estén ahí y yo sé que están atentos esperando al invitado que le dio una pista ahorita de nuestro invitado en el día de hoy. Yo sé que Matos no debe de estar sintiendo no estar aquí hoy, porque realmente él quería compartir con el invitado que tenemos. Inclusive me dice, Isabel, ¿cuándo te viene? Entonces, justamente hoy está aquí nuestro invitado, el Mato no está. Le mandamos nuestro saludito, le reiteramos nuestro saludo. Pero vamos a hablarles del invitado que tenemos en el día de hoy. Yo les dije a ustedes que nosotros vamos a hablar del sistema de seguridad social, ¿verdad? Pero las pensiones, el tema de salud. ¿Y quién mejor que la persona que tenemos en el día de hoy? Porque es un economista de mucho renombre en el país, fuera de que economista, trabajó en el diseño de lo que fue la Ley de Seguridad Social. Ha escrito, tiene varios textos con relación al tema de la Ley de Seguridad Social, pero mejor aún, él fue el primer gerente de la Seguridad Social. Yo creo que más de lo que se necesita para hablar del tema, él tiene. Pero él se mantiene siempre activo en los temas de seguridad social y dirige una fundación, Seguridad Social para Todos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos a la persona que trabajó, fíjense, que hizo este libro, que está aquí, que nos hizo el placer, que a mí me encanta mucho y me ha servido mucho, cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social en el país. Estamos hablando de Arismendi Díaz Santana. Arismendi, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel. Un placer estar aquí y sobre todo saber que ustedes tienen un programa que le da seguimiento al tema. Porque yo siempre le he dicho a los periodistas amigos, a los comunicadores y a los profesionales en sentido general que la seguridad social como tema llegó para quedarse en este país. Tú abres un periódico y todos los días hay 3, 4, 5 noticias, algunas buenas, otras malas, pero siempre hay noticias sobre seguridad social. Sí, sobre todo uno de los aspectos más importantes, don Arismendi, es que la gente no conoce de seguridad social, porque tenemos una situación que no la tenemos en la educación formal y otra es que las instituciones solamente se limitan a estar subiendo posts en las redes sociales. Entonces la gente siempre está muy ávida de información. Pero nosotros vamos a comenzar con el día de hoy. No podemos comenzar con la actualidad sin antes saber que usted nos diga, desde ese momento en que se concertó esa ley, que usted fue gerente de la Seguridad Social hasta nuestros días, ¿cómo usted considera el avance que ha tenido la aplicación de la ley? Bueno, la Fundación Seguridad Social para Todos, que yo presido, que tú mencionaste hace unos minutos, hizo una evaluación ahora al cumplirse 21 años de la aprobación de la ley, y llegó a la conclusión de que lamentablemente la ley de seguridad social como está contemplada solo se ha aplicado en un 50% de su predicción. Todavía quedan reformas importantísimas pendientes de ser aplicadas y hay muchas distorsiones que se han agregado a la ley, por lo que, por lo menos en el campo de la salud, hay una serie de tareas pendientes que es necesario afrontar con decisión política para que la población mejore sus oportunidades de aprovechar el seguro familiar de salud. Y en cuanto a pensiones, ahí sí hay que hacer mucho, porque las previsiones son de que las pensiones van a ser muy bajas. Y aunque eso es un problema para mañana, debemos ocuparnos de él hoy. Justamente hoy, Arismendi, tenemos el tema, como usted dice, todos los días en agenda, en el tapete. Hay un consejo que se está reuniendo, tratando las mejoras que se pueden hacer al tema. Ha estado desde que llegó la presente gestión del presidente Luis Abinader, ha habido como un consenso generalizado en que la ley hay que reformarla. ¿Cuál es su opinión? ¿La ley hay que reformarla o no hay que reformarla? Porque si usted está diciendo que
50% no se ha aplicado. Entonces, o es tema de aprobación o de reforma. Bueno, hay que revisarla porque la propia ley plantea que a los 10 años debió haberse realizado una evaluación para hacer los ajustes de lugar. Porque como tú comprenderás, es un proceso social sobre el cual en el país no había suficiente experiencia y 10 años son suficientes como para poder ver cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los débiles, cuáles son los problemas y qué hay que mejorar. Pero eso no se hizo a los 10 años, se está haciendo ahora 21 años después y con una gran limitación que tú entenderás. Nosotros no contamos en este momento con un diagnóstico sobre los avances, los retrocesos, los problemas pendiente que tiene la Ley de Seguridad Social. Eso da pie a lo que tú dijiste ahorita. Como hay tan poca información en la opinión pública y en los afiliados, da pie a cualquier tipo de manifestación, a veces demagógica, a veces populista y a veces oportunista. Usted acaba de decir algo, Arismendi, que me deja sorprendida. No hay un diagnóstico de qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, usted dice. Pero tenemos, vamos a decir que un año, porque la nueva administración del presidente Abinader tiene unos 2 años, ¿verdad? Pero que por el tema de la pandemia yo sí digo, vamos a dejar un año, pero tiene como discutiéndose justamente un año en el Consejo Económico y Social, está en el Congreso, los debates. Sí. Entonces, eso se ha hecho sin una base de un diagnóstico que sustente todo el trabajo que se está haciendo. Así mismo. Eso quiere decir que hay una oportunidad y un riesgo. La oportunidad es que hay que hacer algo, hay que hacer algunos cambios. Y el riesgo es que ese cambio no sea el que necesita realmente la población. Porque tú no ignorarás que sobre la Ley de Seguridad Social convergen una serie de intereses creados que lo que quieren es, uno, eliminar totalmente los avances que hemos tenido y volver al pasado, y otro, dejarlo todo como está. Entonces, entre esos dos extremos es que está la mayoría de la población que quiere conservar la Ley de Seguridad Social, pero al mismo tiempo mejorarla para que le sirva mejor. Y esa es la posición del gobierno en sentido general. Y tengo entendido que también de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Sí, con relación a la posición del gobierno, eso iba a ser el comentario. Yo estuve viendo que hace unas 2 semanas, creo que fue, se realizó en el país un congreso de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ajá. Allí tuvo una comparecencia, le dio apertura a esa actividad la vicepresidenta Raquel Peña. Raquel Peña. Yo iba a decir que con Raquel Albaje porque la tenía ahorita ahí en un video. Raquel Peña le dio apertura a esa actividad. Y en esa actividad ella dijo para mí 2 cosas fundamentales. Estaba trabajando el gobierno de Luis Abinader para fortalecer lo que es el sistema de capitalización individual. Y si está trabajando para fortalecer el sistema de capitalización individual, es porque no piensa que se modifique el modelo, ¿verdad? Y otra se refirió al gran desconocimiento que tiene la población sobre lo que son los sistemas de pensiones. ¿Usted qué piensa sobre el modelo? ¿Debemos mantenerlo? ¿Debemos fortalecerlo, como dijo la vicepresidenta? ¿O usted de los que se une a las corrientes, que como las del Colegio Médico, con unas actividades ahí que viene haciendo hace unos meses, propugnan porque desaparezca ARS y AFP? Mira, yo soy el responsable técnico de haber introducido aquí el sistema de capitalización individual, porque considero que es la mejor respuesta de la sociedad y de nuestro país en particular a los retos que implica la vejez de la población. Tú sabes que el mundo va avanzando vertiginosamente hacia una mayor longevidad. Para que los amigos lo entiendan, eso quiere decir que la esperanza de vida va creciendo permanentemente y que por lo tanto, en este momento, por ejemplo, si una persona se jubila a los 60 años, por lo menos en promedio tiene 16 o 17 años como pensionado, cosa que no ocurría hace
3 o 4 décadas atrás. Entonces, eso está poniendo en cuestionamiento no solo el sistema de capitalización individual, sino el sistema de reparto. Porque muchos de los esquemas previsionales que se concibieron hace 40 o 50 años partían de la base de una esperanza de vida, digamos, de 8 o 10 años. Pero resulta que ahora estamos en 16 o 17 años y todas las proyecciones de los demógrafos indican que va a seguir creciendo la esperanza de vida. Por lo tanto, ya esa es de por sí una razón más que suficiente para tener que revisar el sistema de capitalización individual que tenemos en la República Dominicana. Entonces, usted entiende que hay que revisarlo, pero mantenerlo. Mira por qué hay que mantenerlo. Porque ningún sistema de largo plazo, como son las pensiones, puede sostenerse si no fomenta el ahorro. No solo el ahorro público, no solo el ahorro social, sino el ahorro personal. Porque, ¿cuál es la ventaja de la capitalización individual? La ventaja de la capitalización individual es que tú aportas, junto con tu empleador, una determinada cantidad de dinero, ¿no verdad? Ese dinero se convierte en un fondo y se invierte. Esos beneficios de la inversión se le agregan a ese fondo. Y entonces el siguiente mes vuelve y se invierte, más los otros aportes que tú estás haciendo, eso va incrementando el fondo. Ese fondo sigue invertido, obtiene nuevos beneficios y así sucesivamente mes por mes. El resultado es, en este momento, yo te lo puedo decir, y tengo aquí incluso pruebas, una persona que haya cotizado en este momento alrededor de 15 años, desde que surgió la ley, 15 años, ya tiene en su cuenta individual más recursos aportados por las utilidades que se han obtenido que por la cotización que ha hecho. Que por las cotizaciones que ha hecho. Entonces, eso quiere decir que un sistema de capitalización individual que no toca tus ahorros, que te respeta tus ahorros y que además lo invierte y que logra una ganancia y una utilidad y la va sumando a la posición anterior, etcétera, etcétera, sin que nadie le toque para utilizarlo indebidamente esos recursos. Ese es un sistema que tiene futuro. Mientras que muchas veces el sistema de reparto, sobre todo, porque el reparto al principio fue también de capitalización, sí, no individual, sino capitalización porque había unos aportes social, ¿verdad? Exactamente. Habían aportes y no se pagaban pensiones y esos aportes se convertían en ahorros, esos ahorros se invertían y luego se revertían y seguían creciendo. Pero llegó un momento en que esos ahorros se comenzaron a consumir y la mayoría de los sistemas de reparto en Europa y aquí en República Dominicana ya consumieron todo el patrimonio que habían acumulado en el pasado. En consecuencia, cuando tú cotizas, ese dinero inmediatamente se toma, junto con el de muchos miles más, para pagar las pensiones actuales. Por lo tanto, hay cero ahorro, cero inversión y cero acumulación. Y yo quiero que tú me digas si un sistema en esas condiciones puede tener futuro. Sí, lo importante es que la gente, Arismendi, pueda entender eso, que el sistema de capitalización individual, usted tiene algo con que cuenta. Nosotros tenemos, cuando volvamos de la pausa, tenemos que volver a una pausa, pero justamente sobre eso vamos a continuar, porque yo tengo algo ahí que les voy a presentar en unos minutitos cuando volvamos. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Yo espero que ustedes estén ahí pendientes con sus preguntas. Se recuerden que tenemos los números en pantalla y a través del WhatsApp. Y justamente antes de irnos, les recuerdo que estamos conversando con Arismendi Díaz Santana y estamos tocando los temas que tienen que ver con pensión y salud en el sistema de seguridad social nuestro. Justamente antes de irnos a la pausa, don Arismendi, yo le decía que tenía una imagen que yo quiero que me la dejen ver
ahí esa imagen, no sé, no creo que ustedes la puedan leer bien. Déjeme ver. Pero ahora mismo yo le voy a decir en qué consiste. Hay una persona que me envió esto, que me ha estado abordando sobre el tema, pero esa imagen es una certificación del Servicio Nacional de Salud, donde hace constancia de una persona que entró a laborar cuando antes era el Seguro Social, entró en 1986 a la fe y trabaja todavía hasta la fecha. Ya está en el proceso de lo que es una pensión. ¿Qué sucede con esta persona? Una persona que entró en el 86 a la fecha, don Arismendi, son como 36 años, ¿verdad? Tiene 14 más 22, 36. Es posible que una persona trabajando 36 años ininterrumpido, hoy en día cuando tiene que pensionarse, tiene unos 60 años y algo de edad, tiene que pensionarse, debe pensionarse, ¿verdad? Y inclusive tiene 60 y algo años de edad, pero no está en plena salud. Tiene una situación de salud que le impide laborar. Entonces, como trabaja actualmente para el Servicio Nacional de Salud y ya tiene una condición que no le permite continuar laborando, pues ellos le dicen que tiene que optar por su pensión, porque claro está, no lo pueden tener en la nómina. Pero ¿qué pasa? Él entró, él laboró todos esos años cuando hay unos 18 años que pertenecía a lo que era el Seguro Social, ¿verdad? Y de 18 años para acá está cotizando para una ARS, una AFP, pero resulta que no se puede pensionar, no hay manera de que haya una pensión. ¿Por qué? Porque los aportes que tiene en la AFP son muy pocos y eso no le da para una pensión, porque una persona que trabaje con un salario precario de unos 10, 12 mil pesos o 13 mil pesos, que creo que hasta la fecha devenga, y que y que justamente es una institución que se cotiza bajo un salario como ese, los 2 pesos que él tiene en la AFP se lo van a devolver en unos 2 o 3 años, pero cuando se termine, él no va a tener ingreso, no va a tener seguro de salud, está enfermo, no puede trabajar. Entonces, ¿qué ha pasado con lo que tiene que ver con la irresponsabilidad de la ley en cuanto a lo que tiene que ver con el bono de reconocimiento? Porque para esos casos se estimó un bono de reconocimiento en el que esas personas que estaban en esa condición, que está ese joven, ese señor, pues hoy en día pudiera obtener una pensión, don Arismendi. Mira, ese es un caso muy importante, y no solo es importante porque es humano, sino porque hay miles de personas bajo esa condición, atrapados en esa situación, ese callejón sin salida. Y tenemos un sistema así que no hace nada. A 20 y pico de años, la gente está pasando ese tipo de precariedad de situaciones y el sistema no hace nada. Pero por eso es que tú ves que nosotros dijimos ahorita que la aplicación de la ley está a medio talle, porque ya tú lo señalaste. La ley previó, para que los amigos televidentes entiendan esto, cuando la ley se aprobó en el 2001, el seguro de pensiones comenzó en el 2003, junio del 2003. 2003. Entonces, en ese momento, habían personas como la que tú estás señalando, que tenían ya 15, 20 años cotizando al Seguro Social, al Instituto Dominicano de Seguro Social. Entonces, la ley dijo que esas personas se le iba a reconocer el tiempo aportado y la cantidad aportada, y se le iba a convertir en un bono de reconocimiento, un bono que iba a ganar un 2% real por encima de la inflación. Y eso es lo que nosotros llamamos el Fondo A. Pero como entraba entonces, a partir de junio del 2003, en el nuevo sistema, esa cotización a la que tú hablas que él hizo sería el Fondo B. A la hora de retirarse, hay que sumar el Fondo A más el Fondo B y entonces poder calcular su pensión. Pero por lo que tú estás diciendo, el gobierno, el Estado Dominicano no cumplió con la Ley de Seguridad Social, no calculó el bono de reconocimiento que le corresponde a ese trabajador, y resulta que ese trabajador está expuesto a perder 18 o 20 años de su labor en el país. Y eso es una injusticia. Por esa razón es que digo, fíjate que tú dijiste en uno, y te corrijo por favor, entiéndelo,
como un defecto de la ley. No, porque tú misma No, reconoces no, que está en la ley. yo entiendo es un de defecto de las aplicación. autoridades en la aplicación de la ley. Exactamente. Sí, Hay muchos eso problemas es lo que en este país, no tanto en pensiones, pero sobre todo en salud, que es el producto de la no aplicación de la ley o de la aplicación antojadiza y acomodaticia de la ley. Pero la gente en sentido general dice la ley de seguridad social. Exacto, la ley. La gente entiende que es la ley. Yo soy una de las que yo vivo siempre diciendo los problemas que existen hoy en día. Tenemos una buena ley y realmente es mucho mejor que lo que teníamos. Claro. Y antes no teníamos nada con relación a lo que tenemos. El problema está en su aplicación y en la distorsión que han hecho los que dirigen las instituciones en el Estado con relación a su aplicación. Porque eso es posible que una persona enfermo, con una discapacidad que ya no puede ni siquiera laborar, laborando 36 años, cualquiera cree que es una persona que ha laborado 36 años, y sobre todo en una institución del Estado, porque las instituciones del Estado la gente pues se pensiona, pero las trabas que hay dentro de lo que es el sistema para que una persona tenga una pensión, eso es súper difícil, porque esos 18 años, al él tener 18 años, antes de que entrara la ley, pues no le permite a él acceder a lo que es al sistema de reparto, a tener los beneficios por reparto. Mira, Isabel, ya que estamos tratando ese tema y que se trata de miles de personas, déjame aclarar lo siguiente. Cuando se iba a eliminar el seguro social, yo di unas declaraciones públicas y luego escribí un artículo que se llama Mi último adiós al IDCS, porque yo soy una hechura del IDCS. Yo comencé a trabajar como consultor del IDCS, tuve el privilegio enviado por él de hacer un diplomado de altos estudios en España sobre seguridad social y de ahí en adelante he seguido mi carrera. O sea que yo estoy emocionalmente agradecido del IDCS. Y siempre dije que el IDCS fue una víctima de la politiquería, de la corrupción y del despilfarro, etcétera, etcétera, que los políticos y los grupos internos sometieron a esa institución, ¿verdad? Pero cuando iba a desaparecer en el gobierno de Danilo Medina, yo señalé la necesidad de que era necesario que desapareciera, número uno. Y número dos, que se creara una comisión técnica que guardara y conservara toda esa documentación que tenía el Seguro Social para que las personas que fueran a reclamar sus derechos encontraran en primer lugar esa documentación organizada y en segundo lugar una comisión, aunque ya no existía el Seguro Social, que estudiara cada caso de eso. Si eso se hubiera hecho, esa persona no tuviera problemas ahora, porque podían buscar en los archivos y comprobar que él tiene 18 años, qué sé yo, contribuyendo. Pero está, no, ese no es el problema. Ese documento que yo presenté, justamente lo presenté por eso, porque esa es una certificación de trabajo que le dan, donde dice esa certificación de trabajo que él está desde el 2000, desde el 86, fue que dijimos, ¿verdad? 82. Desde 84, 84 creo que fue, laborando. El problema es que hay una traba en la ley, que como él tenía 18 años laborando antes de entrar y pasó a una FP, entonces él no tiene derechos adquiridos en la ley de reparto, porque los derechos adquiridos comienzan a partir de los 18 años de labor. Entonces, las personas que están en esa situación, la incumbente actual de la DIDA, Carolina Serrata, ella ha estado mucho hablando sobre el tema, ella ha estado introduciendo al Consejo para que se pueda reconocer el derecho que esas personas tienen a una pensión, pero no hay manera de que eso se reconozca. Pero mira, eso es justo, pero déjame decirte lo siguiente, la mejor solución para esa persona, que sería lamentable que se quedara en el aire después de haber trabajado 36 años. 36 años. No, la mejor solución para esa persona es la siguiente, que es la que nosotros como fundación hemos planteado. Esa persona debe recibir del Estado una pensión como si fuera reparto, ¿no? ¿Verdad? Y además, a cambio de que el dinero que tiene acumulado en la AFP se le pase a Hacienda. Eso, pero el sistema no hace eso. Yo misma... Bueno, pero es que nosotros tenemos que luchar porque el sistema sea mejor. Pero yo misma he ido con él a la DIDA, con esa persona, insistí en la DIDA en todas partes, no hay manera. En este país me dicen, no hay manera que se pensione, a menos que no sea por una pensión de solidaridad de la que da el Estado.
Es simplemente eso, si no, no se pensiona. Porque yo te voy a decir una cosa, y perdóname que sea tan crítico en este sentido. El Poder Ejecutivo, incluso el Congreso tiene esa facultad también, de acuerdo a la ley, otorga pensiones, incluso a gente que no ha trabajado nunca en el Estado. Eso Entonces, yo ¿cómo van a entiendo. marginar a uno que ya trabajó 18 años? Esas son las injusticias que tenemos nosotros Exactamente. aquí justamente y la falta de coordinación en el sistema completo, de que esas son situaciones que tiene que responder, porque el tema es que no es solamente esa persona, son miles de trabajadores que hay. Eso es una experiencia de esa persona, pero realmente son miles de trabajadores que hay en esas Nosotros en la circunstancias. Fundación recibimos quejas de ese tipo semanalmente. Y esos son personas que saben que nosotros existimos y que se animan a escribir y que no han perdido la esperanza. Pero hay muchísima gente por ahí que ya se dio por vencida y que van a ser víctimas de una indolencia del Estado. Porque déjame decirte lo siguiente, lo que pasó aquí en materia de pensión, tú lo sabes porque tú tienes formación. Un sistema de pensión es un sistema de largo plazo. Por lo tanto, cuando tú estableces un cambio, hay un antes y un después. Pero ese antes tiene que reconocerse y garantizarse. Y ver garantizados esos derechos. E porque hay los derechos insertarlo adquiridos. en el después. Pero eso no se hizo aquí en República Dominicana. No, porque inclusive déjame en Colombia, decirte, ¿verdad? Cuando yo fui gerente general, se hizo un estudio y un cálculo para reconocer el bono de reconocimiento, ese que tú dices. Y eso quedó en el aire cuando yo salí de ahí. En otros países yo he visto que el bono de reconocimiento se le envía como a la Hacienda o a las AFP. El Estado lo oficializa y se le envía a Hacienda y Hacienda ahí se mantienen como los fondos de la AFP teniendo beneficios hasta tanto la persona se vaya a pensionar, se unifican las dos cuentas, entonces se le hace su pensión. Eso es lo que le llaman los sindicalistas derechos adquiridos. Entonces te están desconociendo 18 años que tú cotizaste. Entonces, ¿dónde están tus derechos adquiridos? Cantidad de personas en eso. Nosotros antes tenemos como el tiempo que se nos agota. Yo realmente no me fui a una pausa que teníamos que irnos, porque antes de comenzar hicimos la pausa. Hicimos una pausa y entonces quise aprovecharlo y no volví a otra pausa que nosotros teníamos justamente por el tiempo. Si nos pudiera el director, por favor, una imagen que tenemos ahí, que yo le envié, un pequeño video. Don Arismendi, nosotros pudimos ver al presidente del Colegio de Abogados, creo que fue, con una demanda para la seguridad social, al Consejo justamente, por el tema de los trabajadores informales. Esa es otra injusticia que hay en el país, porque tenemos los trabajadores informales que no han entrado al sistema. Se inventaron ahora de que comenzó un plan piloto con la trabajadora doméstica, que vamos a ver cómo funciona, en la que como que comienzan los cimientos de lo que sería ese plan contributivo subsidiado de los trabajadores informales. Mira, ese es un tema apasionante para mí, porque la Ley de Seguridad Social Dominicana es la única que contempla un régimen especial para los trabajadores autónomos, independientes. Ya va a subir el video. Vamos a ver para que la gente entienda de lo que estamos hablando. A ver, que creo que son 30 segundos el video de... Usted no lo escucha, no se escucha. Sí, pero justamente eso, ellos están están demandando al Estado, al Estado no, al Consejo Nacional de la Seguridad Social y al Sistema de Seguridad Social por la no inclusión de esos trabajadores en el sistema. Se ven limitados de cotizar, se ven limitados de un seguro de salud inclusive. Ahora mismo se han inventado las autoridades de incluirlo en el Seguro Nacional de Salud, en el SENASA. Yo digo que se han inventado porque cuando usted agarra el resto de la población que estaba sin seguro y la lleva a SENASA subsidiado, pues entonces todos los trabajadores que pudieran estar cotizando y tener su seguro, pues ahora están recibiendo los beneficios de un seguro con tantas limitaciones como el SENASA subsidiado. Bueno, mira, en primer lugar, ellos tienen todo el derecho y nosotros lo apoyamos, porque todos los dominicanos
tienen el derecho a ser afiliados a la Seguridad Social. Y desde el punto de vista lógico, legal y justo, no es posible que 21 años después todavía haya gente fuera del sistema. Eso no es posible en un país organizado y en un país que tiene una economía que crece cada año. Nosotros somos la vanguardia en materia de crecimiento en América Latina, pero la retaguardia en todo lo que tiene que ver con los programas sociales de salud, de educación y otros tipos de programas. Entonces, ellos tienen todo el derecho. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con ellos para apoyarnos y darle alguna beligerancia en ese sentido. Mira por qué. Porque hay por ejemplo, en el caso de los abogados, hay muchos abogados que no son empleados del Estado, que no son empleados de una empresa y que trabajan independientes y que quieren tener un seguro y que pueden pagar una buena parte de su seguro. La ley de seguridad social dice que ese tipo de trabajador va a aportar en función de los ingresos. Por ejemplo, un profesional del derecho va a aportar más que un taxista o que un motoconchista. Me están haciendo señas, tantas señas de que terminó el tiempo. Qué rápido se nos fue el tiempo, don Arismendi. Cuando uno conversa con temas tan interesantes, con un invitado como usted, como que el tiempo se va rápido, digo yo, demasiado rápido. Nosotros vamos a agradecerle a ustedes, señores, que hayan estado ahí, que nos hayan acompañado en el día de hoy. Yo quisiera formalmente pedirle a don Arismendi que nos haga otra visita antes de que termine el año para que podamos concluir con tratar algunos temas que se nos quedaron. A ustedes muchas gracias por estar ahí. A Matos, que gracias por habernos estado escuchando y viendo desde aquí, me reportó su audiencia. Y a ustedes, por favor, el lunes con el doctor Alfredo Polanco y Periodismo y Sociedad. Gracias y hasta el próximo viernes nos vemos nosotros. Gracias a ti, Isabel, y estamos dispuestos a volver